Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 31 de marzo del año 2020. La frase del día: cuando aprendamos a sobrevivir a nosotros mismos, podremos empezar a vivir bien con nuestro entorno. Y esta frase me da pie para hablar de un tema del que de pronto no se habla mucho, pero que después de este confinamiento va a ser trascendental y podrá traer muchas consecuencias negativas. En este momento tenemos dos catástrofes que afrontar: la catástrofe sanitaria, la catástrofe de salud por el tema del coronavirus y la catástrofe económica. Pero debemos ir pensando en otra catástrofe, que es la mental, la psicológica, el miedo, el pánico, el encierro, el confinamiento. Lo que está originando esta pandemia nos puede llevar a cosas que pueden tener consecuencias muy graves a corto y mediano plazo. Y ojalá las autoridades y nosotros mismos pensemos en eso, en que tenemos que tener una salud mental activa, positiva, buena, de ayuda. Ya el hecho de ayudar genera una satisfacción interior que es muy importante y es un momento de solidaridad de toda la comunidad, de todo el país, para salir adelante. Yo sé que vamos a salir adelante, tenemos un país que es solidario, un país que entiende las cosas, que en los momentos de crisis despierta y se puede convertir en algo muy importante para la sociedad, y me parece que es un tema que no podemos olvidar ni marginar. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, es cierto que la primera declaración de la DIMAYOR al gobierno fue desafortunada al decirle que si quería fútbol gratis tenía que pagar. Es cierto que en medio de tanta gravedad y de tanta necesidad, no cabe ni es oportuno que se estén ofreciendo en Europa millones de euros por Lautaro y por Saúl. Y seguramente hay más equivocaciones de la gente del fútbol, de los directivos, de los jugadores, de los técnicos, de los periodistas. Pero no ataquemos el fútbol, que tanto nos da y nos va a seguir dando. El fútbol pocas veces nos invita a llorar cuando se pierde, pero muchas veces a reír y a sentirnos felices cuando se gana. Que viva el fútbol, César, que viva para siempre. Pues mire la falta que nos hace Óscar, y yo creo que en medio de las dificultades, en medio de intervenciones desafortunadas, inoportunas, yo creo que uno tiene que entender también que cuando un dirigente es presidente de un equipo de fútbol y está viendo que pasan las semanas y no recibe un peso y tiene que pagar salarios a pesar de las decisiones que se tomen por bajar sueldos, la comprensión de los jugadores, la comprensión de la gente, el tema es complicado. Como es complicado, esta mañana hablábamos en 6 AM con un odontólogo. Los odontólogos son trabajadores independientes de la salud y hoy están en sus casas sin recibir un solo peso. Los peluqueros, la señora que peina en el salón de belleza, el señor que lava los carros, los del taller, no hay carros en la calle, entonces los talleres no tienen que atender porque los carros no se dañan. La situación a nivel de otros trabajos que no son los habituales es bien complicada. Voy a comenzar con un correo de Santiago Nichols que dice: en días pasados, César Augusto manifestó con buenos argumentos que los tiros libres se deberían cobrar sin barrera. En este orden de ideas, las penas máximas deberían cobrarse sin arquero. Si no todas ellas, por lo menos algunas, en las cuales la falta del infractor evite un gol inminente. Por ejemplo, en el caso del disparo a la portería, en el juego de Uruguay ante Ghana del Mundial del 2010, tapó Luis Suárez con la mano en la raya. El cobrador luego desperdició la oportunidad y su tiro pegó en el horizontal. Es evidente que, de no ser así, se favorece al infractor, pues un gol que es inminente es cambiado por una pena máxima que puede ser tapada por el arquero del equipo infractor o desperdiciada por el cobrador. Lo que pasa, don Santiago Nichols, es que cuando usted dice que la opción de gol es inminente, no está teniendo en cuenta al arquero.
que el arquero puede reaccionar y detener esa oportunidad de gol. Yo creo que si usted le pregunta a un jugador de fútbol qué prefiere, una acción de gol individual frente al arquero con la pelota dominada o un penalti, va a preferir el penalti, porque en el penalti el grado de eficacia del cobrador, según estadísticas, es de casi el 80%. De 5 penaltis, 4 se convierten y 1 se desperdicia. Por eso no estaría de acuerdo con su propuesta en el caso de los penaltis. Pues de pronto yo soy muy tradicionalista, pero quiero y me siguen gustando los tiros libres con barrera y los penaltis con portero. Edil Montoya nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Una tragedia que tal vez no se conoce tiene que ver con lo siguiente. Futbolistas hombres y mujeres están en Estados Unidos becados por su talento y en busca de un sueño. Y ahora sus universidades fueron cerradas por el COVID-19 y están viviendo casi de la caridad en casas de compañeros sin poder regresar a Colombia. Ese es el caso de mi hija. Valdría la pena que la Cancillería nos ayude. Claro, Edil. Claudia Blum de Barberi es la canciller de Colombia y ella lo puede hacer. Yo le sugeriría reunir firmas de otros padres y con ellas a la Cancillería, que la Cancillería y Claudia Blum lo pueden hacer. Pero yo entiendo, Oscar, que el gobierno colombiano lo está haciendo. Lo que pasa es que también si uno mira la cantidad de colombianos que hay en el exterior con padres en Colombia, preocupados y angustiados es enorme. Y en países donde el tema del coronavirus acecha de una manera inmisericordia, como el caso de Italia, el caso de España, el caso de Estados Unidos en este momento, que es el centro del coronavirus. Ese es un tema complicado, delicado, como el tema de las muestras, que se demoran todavía un tiempo para conseguir los resultados y que no tenemos la suficiente cantidad para lo que se avecina. Juan Carlos Buriticá dice, buenos días. Mi mamá, curiosa por saber sus edades, investigó y el resultado nos dejó atónitos a los dos. Sobre todo por don Oscar, el templario Rentería. Don Oscar, usted sí tiene el secreto, mi respeto y admiración. Mi pregunta es, ¿por qué Chilavert agredió a Asprilla? ¿Cuál es la historia de aquel incidente? Bueno, ese fue un partido entre Paraguay y Colombia, y el incidente era que Asprilla estaba en el banco, y desde el banco estaba gritando cosas al árbitro y al equipo. Eso molestó a Chilavert, se arrimó a Asprilla y lo agredió. Y sobre el otro tema, le agradezco a don Oscar que no haya mencionado las edades en el correo, las que investigó diligentemente su mamá, porque tendríamos a don Oscar Rentería con escalofrío. A usted, César, al señor Juan Carlos Buriticá y a su mamá quiero decirles que se ha comprobado hasta la saciedad que Wikipedia tiene muchísimos errores. Juan Sebastián Camelo escribe a elpulso@caracol.com.co. Anoche estuve viendo el programa de Acceso por Win. Quiero decirle a todos nuestros oyentes que afortunadamente he recibido muchos correos sobre el tema y muchas llamadas telefónicas. Y continúo con don Juan Sebastián Camelo. Anoche estuve viendo el programa de Acceso por Win, en donde Oscar Rentería fungía como entrevistador de don César. Y déjeme decirles que fue entrevista sentida, llena de emoción y de humanidad, tan importante en momentos difíciles como los que vive hoy la humanidad. Un bálsamo de buena onda, se nota la amistad tan grande entre ustedes. Y hablando de felicidad, yo como hincha de Millonario fui feliz viendo muchos jugadores, pero algunos me marcaron la vida. Mi top 3, Mayer Candelo, André Chitiba y Oscar Córdoba. Quiero preguntarles, en escala de alegría, ¿cuáles jugadores a lo largo de la historia de sus equipos los han marcado para siempre? No necesariamente los mejores. Para César, en el Once Caldas, y para Oscar, que no sea del Boca Junior, que está en la B, los del América y del Deportivo Cali, o por fin nos va a contar de quién es hincha. Pues don Juan Sebastián Camelo, primero, gracias por su comentario del acceso de anoche. Lo hice con todo el cariño, con todo el aprecio y con toda la amistad que siento por César. Y sobre los jugadores, pues hombre, Mario Desiderio en el Deportivo Cali siempre fue respetuoso y colaborador, además de gran jugador. Y del América, guardo un recuerdo muy grande de Ángel Peruca, fue su director técnico, difícil de olvidar, fue un gran amigo. Pues hombre, Oscar, primero tengo que agradecerle a Oscar la entrevista bella, maravillosa, me sentí nervioso pero bastante bien,
pero fue una entrevista con todo el cariño y con todo el corazón. Y la verdad es que aunque era repetición, mucha gente me ha escrito sobre ella. Sobre el tema del Once Caldas, yo creo que el jugador que más he admirado en el Once Caldas se llama Sergio Galván Rey. Y además tengo el honor de compartir con él set en conexión, lo hacemos con don Oscar Rentería. Después podría hablar de Juan Carlos Henao, que fue fundamental en la conquista de la Copa Libertadores. Y cuando empecé a meterme en el tema del fútbol, no puedo olvidar esa delantera de Toño Ríos, Nelson Gallego y Osvaldo Marcial Palavecino, dirigidos por Gilberto Osorio. Fue un equipo sensacional y por ahí más o menos inclino mi preferencia sobre el equipo de Manizales. John J. Duarte Peña dice, gracias por hacernos más amables estos días de confinamiento. Alcancé a creer que iban a suspender el programa al no haber fútbol. Ahora yo lo llamo el pulso contra el COVID. Don John J. Duarte, ya hacemos hasta pulso los lunes festivos. Mientras estemos en confinamiento, haremos pulso los lunes festivos para acompañarnos a todos ustedes que nos han premiado con la sintonía, con el respaldo escuchándonos, y eso es muy importante para nuestra radio. Dice el señor Duarte Peña, referente al tema que ustedes tocaron ayer sobre el apoyo que pide la DIMAYOR al gobierno nacional, he de decir que este ente rector debe tener muchos fondos y para nada deberían estar solicitando auxilios, ya que desde la FIFA siempre se ha dejado claro que ellos no tienen nada que ver con los gobiernos nacionales. Por otro lado, y teniendo en cuenta la crisis de los equipos, se me hace el colmo que los jugadores no hayan salido a pronunciarse dentro de su apoyo a los clubes con los que trabajan negociando parte de sus sueldos en estos momentos. No es secreto que a muchos de ellos les pagan sus viviendas, colegios y manutención, aparte de los sueldos. No veo la necesidad para estar recibiendo grandes sumas de dinero en estos momentos donde no están trabajando. Pues sobre lo segundo, yo creo que tiene razón. A mí me parece que ha faltado un poco de manifestación por parte de los jugadores. En el tema de Messi que tocamos ayer y la lucha que hay entre la directiva y el grupo de jugadores del Barcelona, Bartomeu dijo ayer que el primero en que había dicho que de su sueldo iba a entregar un aporte para que todos los empleados básicos del club tuvieran el 100% de su salario, fue Messi. Y sobre el tema de la DIMAYOR, sí, a la DIMAYOR le entra dinero, pero lo reparten rapidito. Por la voracidad de los directivos no permite que el dinero se quede en la DIMAYOR. Todos los dineros de televisión, de publicidad, de venta de patrocinios y demás, sale rápidamente para los equipos. Fabián Arteaga desde Florida, Estados Unidos. Solo los quería saludar y felicitar por el buen programa que nos distrae un poco en estos momentos difíciles. En su lista de los mejores colaboradores de tiro libre, ¿no cabe el gordito de oro? Iván René Valenciano. No lo vi jugar, pero escuché que le decían el gordito de oro porque le pegaba muy bien a la pelota de tiro libre. No solamente por eso, don Fabián, es que era gordito de verdad. De oro o de plata, pero era gordito. Y agrega don Fabián, tengo 33 años y no reconocí a ninguno de los 5 jugadores que mencionaron en días pasados. Pues don Iván René Valenciano fue goleador y de los mejores, pero no tanto, César. Yo no recuerdo que fuera tan goleador en tiros libres, aunque también marcó algunos, pero no fue goleador precisamente por los tiros libres que cobró. Y yo no creo que haya sido un extraordinario cobrador de tiros libres. Lo que pasa es que le pegaba tan duro a la pelota que muchas veces en la barrera se le agachaban o se le quitaban los integrantes de la barrera Valenciano, la pelota pasaba y iba tan duro que el arquero no la podía detener. Pero sus goles fueron más de potencia que de colocación, valen, y hay que tenerlos en cuenta, pero no creo que quepa Valenciano entre los 5 mejores cobradores en la historia del fútbol colombiano de tiros libres. Ya seguimos en el pulso. Nos escribe Julián Penagos desde Bracknell, un pequeño pueblo en el condado de Berkshire, en Inglaterra, a 1 hora de Londres por tren. Sé que ha escrito mucho, pero que nunca le hemos leído sus correos. Que su padre es locutor de radio en Canadá y lo fue en Colombia, y nos hace una descripción de lo que ha sido el coronavirus en el Reino Unido, y quiero leer una parte. Él dice que es el 7º país con más muertes hasta ahora en el mundo. Dice que trabaja en un hotel y acá la gente se ha tomado muy en serio lo del coronavirus. Pero
que resulta que inicialmente las autoridades manifestaron que la cuarentena no era obligatoria y que fueran cuidadosos. Si se tenían los síntomas de virus, debíamos aislarnos 14 días, o si no, que viviéramos nuestra vida de manera normal, que no nos entrara el pánico y que siguiéramos nuestra vida corriente. Dice él que se tomaron las medidas demasiado tarde, que posteriormente se cerraron los colegios y luego se estableció el lockdown, o sea, la cuarentena obligatoria. Y dice que por qué no incluimos a Carlos Rendón en los cobradores de tiros libres. No solo lo incluimos, don Julián Penagos, sino que yo dije que, en mi opinión, había sido el mejor cobrador de tiros libres que vi en el fútbol colombiano. Manuel Mayorga escribe desde Sydney, en Australia. Les cuento que aquí también estamos en cuarentena, pero no es obligatoria. Sin embargo, al pasar las semanas se imponen más restricciones. Les tengo una pregunta y una observación. La observación primero. No le digan el gordo Ronaldo a Ronaldo Nazario de Brasil. Me parece una falta de respeto a este gran jugador. Pues antes de leer su pregunta, puede ser cierto, pero ¿qué hacemos si es gordito? Y se le dice en todo el mundo el gordo Ronaldo para diferenciarlo de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, yo no le volvería a decir gordo. Le atiendo su solicitud, don Manuel Mayorga, le diré de ahora en adelante Ronaldo Nazario. La pregunta, ¿cuánto puede costar y cómo se puede conseguir una boleta para una final de Champions League? Bueno, lo mejor es por internet. Y vale un billete, ¿no? Un billete, claro que dependiendo de la tribuna. Sí, la única manera de comprarla realmente es por internet y hay que hacer una solicitud y después someterse a un sorteo. Uno también la puede comprar en el mercado negro, pero en el mercado negro la boleta más barata para la tribuna menos buena le va a costar entre 800 y 1.000 euros. No es fácil entrar a una final de Liga de Campeones. Nos escribe José Vázquez desde Alemania. Ya le hemos leído algunos correos a él y nos enseña a pronunciar el alemán. Realmente el correo es para mí porque don Oscar Rentería tiene una perfecta pronunciación del alemán, pero quiero destacar estos nombres. Dice que el arquero del Bayern Múnich se pronuncia Manuel Neuer. Teuer, como le decimos nosotros, se pronuncia Toya. Numer se pronuncia Numa. Hammer, el apellido se pronuncia Hama. Oliver Kahn se pronuncia Oliver Kahn. Franz Beckenbauer y Lothar Matthäus. Lo que pasa es que si yo digo aquí Franz Beckenbauer, como se pronuncia correctamente, se me burla todo el mundo. Yo prefiero pronunciarlo en español como para no tener problemas, pero le agradezco a don José Vázquez el aporte con la pronunciación en alemán. Yo se lo había dicho, César. Déjeme lo del alemán a mí. Oscar Sí, Marroquín. sí, eso está claro. Oscar Marroquín dice, quisiera saber para ambos cuál es el top 5 de los jugadores más importantes y con más peso histórico que han vestido los colores de Millonarios. Uy, tocayo Marroquín. Son tantos, mire, Di Stéfano, Pedernera, Rossi, Cosi, bueno, y centenares de nombres. Y entre los colombianos, Cobo Zuluaga, Maravilla Gamboa, Willington Ortiz, Alejandro Brand, mejor dicho, no acabaríamos el programa sin mencionar, y no alcanzaríamos a mencionar a todos los jugadores de Millonarios. Sin duda, la lista es demasiado larga y yo diría que el último gran jugador de Millonarios que yo vi distinto, Gabriel Fernández, que era un poco conflictivo, que terminó jugando en la costa por allá en Real Cartagena, pero era un verdadero crack. Samir Gómez nos escribe desde Pueblo Nuevo, Arauca, un pequeño pueblo en el centro del departamento, donde aún no se vive con la misma intensidad que en la capital el tema del COVID-19. Pregunta, ¿qué saben ustedes del partido que jugó Anthony de Ávila, Ronaldo el Gordo Batista y otros jugadores latinos contra estrellas europeas? ¿Me podrían hablar sobre ese encuentro y si se volvieron a repetir? Y habla del Cascarrabias. No le voy a decir quién es, si usted oyó, pero habla del Cascarrabias. Dejémoslo ahí. Don Samir Gómez, en varias oportunidades en antaño se hacían partidos resto del mundo contra el resto de Sudamérica o el resto de Europa o los mejores jugadores de Europa
contra los mejores de Sudamérica. Tal vez usted se refiera a uno de esos partidos. Yo no recuerdo alguno en particular, pero a buenos que eran esos partidos y qué emocionante era ver jugar las figuras del mundo juntas en un momento donde la televisión no tenía ni la concurrencia, ni la presencia permanente de hoy, ni la efectividad de hoy. Bueno, nos escribe Óscar Andrés Báez desde Bogotá. Se dice que estaremos prácticamente todo este semestre en ya no cuarentena, sino en una ochentena. Fútbol ni deportes prácticamente habrá este año. La parálisis económica es casi total, lo que nos llevará a una corona ruina. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la pauta radial cuando las empresas estén casi detenidas? Tocayo, su correo refleja una realidad, pero también alarma. Todo lo que usted dice es grave, pero ante todo, la salud. La salud por encima de todo, pase lo que pase después con lo que usted está mencionando. Primero la salud y después lo demás. Nos escribe Leonardo Francisco Córdoba y nos saluda Lanza Rentería, Lanza Londoño. Dice que ojalá transmitiera Win finales de las ligas más importantes, y lo está haciendo don Leonardo Francisco. Está transmitiendo las finales más importantes del fútbol colombiano. Él destaca las 5 mejores finales. Primera, la del 2014, primer torneo nacional junior. La segunda, 2017, primer torneo Cali Nacional. La tercera, 2017, segundo torneo Millonario Santa Fe. La cuarta, 2018, primer torneo Tolima Nacional. Y la quinta, 2018, segundo torneo Medellín frente al Junior. Y por último, la ñapa, Nacional ante Junior en el 2004-2. Anoche vi en Win Sports, en el especial de las Grandes Glorias, la semifinal de la Liga Colombiana en el 2016 entre el Medellín y el Cortuluá. Un partido sensacional. En Tuluá, el equipo dirigido por Jaime de la Pava, donde estaba Miguel Borja, Mayer Candelo, le dio un baile al Medellín, donde estaban Mao Molina, David González, Lagoma Hernández, entre otros. Esa semifinal se definió por cobros desde el punto penalti y hubo necesidad de 22 envíos para resolver ese partido. Al final hubo título para Independiente Medellín muy sufrido, pero son partidos que uno recuerda con cariño. Bueno, Giovanni Rivera, voy a resumir estos 2 correos. Giovanni Rivera dice que qué va a pasar si se cancela el campeonato y los jugadores quedan libres. Pues si los jugadores quedan libres, esa palabra lo dice todo, quedan libres y lo puede contratar cualquier equipo en Colombia o en el exterior. Y Juan Camilo Morales también nos apunta que Óscar Córdoba fue muy grande en Argentina y Miguel Calero en México, que quién fue más querido en esos equipos o para esas aficiones. Pues yo le digo que seguí de cerca lo de mi tocayo en Argentina y lo de Miguelito Calero en México, y ambos fueron queridos y hasta endiosados por los hinchas del Boca y del Pachuca. Óscar Córdoba fue Dios, entre comillas, en el arco de Boca históricamente hablando. Algunos lo ubican como el mejor arquero de Boca en toda la historia. Y Miguel Calero tiene un monumento, tiene una estatua en Pachuca y hace parte del Salón de la Fama. Nos escribe Juan Carlos Galindo de Nike. Un abrazo para Juan Carlos y nos hace la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿cuáles han sido los 3 mejores mundiales que han visto o a los que han asistido? Y yo creo que es el momento, Oscar, para que la gente nos ayude, que nos escriba a elpulso@caracol.com.co y nos cuente para ellos cuáles han sido, no los 3, pongamos los 2 mejores mundiales y por qué, para tener tiempo de leerlos. Yo le digo cuáles para mí han sido los 3 mejores mundiales. Viéndolo por televisión, el del 82 de España, que transmití, fue mi primera intervención en televisión viviendo en Manizales. Tuve el honor de transmitirlo con grandes personalidades de la televisión colombiana. Fue en 1982, no asistí, pero lo transmití desde Bogotá. Luego el Mundial del 90, porque fue el primero donde yo veía a Colombia en tiempo presente jugando un campeonato del mundo. Fue extraordinaria la actuación de Colombia y fue maravilloso el Mundial. Recuerdo nuestras trasnochadas en Villa Pallavicini con todo el grupo de Colombia. Y el tercero que más me ha gustado fue el Mundial de Sudáfrica, el que ganó España, no solo por el fútbol de los españoles, sino porque tuvimos la posibilidad de ver en Johannesburgo, sin viajar, 17 partidos. Había
dos estadios, quedaban a 10 minutos el uno del otro, y fue un mundial sensacional por eso. Además, el estadio principal de Johannesburgo queda a 800 metros del centro de prensa. Bueno, don Juan Carlos, yo tengo 3 mundiales. El primero que me llegó al alma, porque fue el primero que vi y que cubrí, fue en 1978 en Argentina. El segundo, que me pareció excelente, fue el Mundial de México. Y el tercero, el último que vi en Brasil, por los goles, por la actuación de Colombia, por esa anotación de James Rodríguez. Y yo no sé por qué César, que tiene tan buena memoria, olvida el del 58, ya que ese torneo, César, a ti te fue muy bien en el Mundial del 58 en Suecia. Pues si tuve la posibilidad de cubrirlo, Osquitar, no lo menciono porque no lo recuerdo. Lo olvidé completamente, tengo muy mala memoria. Más bien hagamos una pausa y tratemos de pensar a ver si recordamos. Karim Benzema, delantero del Real Madrid, hizo un directo en Instagram ayer y comparó su fútbol, el de Benzema, con el de Giroud, y dijo que no tenían comparación, que eso era como comparar un Fórmula 1 con un car, partiendo de que el Fórmula 1 era Benzema y el car era Giroud. Giroud es el centro delantero titular de la selección francesa y ha jugado los dos últimos campeonatos del mundo. Al final, cuando recibió un montón de críticas, dijo, no, es que eso es como si yo me comparo con Ronaldo Nazario. Él iría en un Fórmula 1 y yo iría en un car. Yo no sé si Benzema calculó la proporción de su comparación, porque es que hay mucha diferencia entre Fórmula 1 y un car. A mí me puede parecer mejor jugador Benzema que Giroud, como me parece. Si Benzema no tuviera su problema jurídico, seguramente que hubiera sido el centro delantero titular en el último campeonato del mundo, pero me parece que se le fue la mano en la comparación. Solo le quiero dar un dato a los oyentes sobre lo que es Giroud, a quien hemos criticado, porque es un delantero que no marca muchos goles en la selección. En 2 mundiales jugó 12 partidos y solamente marcó un gol de cabeza frente a Suiza, si no estoy mal, en un partido donde Francia le ganó 5-2 a la selección de Suiza. En el Chelsea, Benzema, 49 partidos, 7 goles, muy poquitico. Antes en el Arsenal, 180 goles, 73 partidos, una buena media. Y en el equipo anterior, Montpellier, 73 partidos, 33 goles, también buena media. En la selección de Francia ha marcado 22 goles en 43 partidos. Giroud es un jugador que no es técnico, no tiene una gran habilidad con la pelota, no tiene gran contacto con la pelota, es un eximio cabeceador, pero tiene una virtud. Así como en el fútbol se valen los pases y las asistencias y se cuentan y están en las estadísticas, en el fútbol para un entrenador vale mucho la posibilidad de distraer y de generar espacios. Y es la gran virtud de Giroud. Puede que la gente no lo vea y que cueste trabajo apreciarlo en un partido de fútbol, pero por eso los técnicos lo tienen en cuenta y lo ponen de titular. Pues yo le cuento que a mí también me agrada más ver jugar a Benzema que a Giroud, pero me parece grosera la comparación que da el jugador francés del Real Madrid. A propósito de Europa, César, estuve leyendo varios titulares de importantes medios de comunicación escrita allá en el continente europeo. Por ejemplo, sobre el caso de Messi. Marca dice, el Barcelona está acabando con la poca paciencia de Messi. Leo airea el malestar de la plantilla. AS titula hoy, Messi dice basta, la plantilla del Barcelona ataca a la directiva. Tuttosport dice, Messi acusa al club. Dijo en un comunicado, ya estaba definido el recorte del 70% de nuestro salario. Y L'Equipe, que es un periódico francés importante, trae en su portada el rostro de Messi con la vestimenta del Che Guevara. El titular dice, Messi es el Che del Barcelona, es el líder de los insurgentes. Y luego agrega, la caída de los salarios fue la razón de un nuevo pase de armas entre la administración del Barcelona y los jugadores. Todo liderado por Messi. Afirman haber aceptado esta medida de inmediato y castigan la comunicación del club. A mí me parece que es desafortunada la comparación, porque si se trataba de un revolucionario, hay centenares de revolucionarios en el mundo que tuvieron una participación en su actividad revolucionaria mucho más importante que el Che Guevara.
Mire lo que le voy a decir. Para mí, yo sé que esto va a generar mucho, mucha crítica, mucha polémica, me van a decir de todo, porque sé que el Che es un símbolo y que hay muchos amantes del Che en el mundo, pero yo pienso que el Che Guevara es una figura maquillada por la revolución y su necesidad de tener un mártir burgués y de clase alta para volverlo mito. La verdad es que si uno lee, yo he leído mucho lo del Che Guevara y no le encuentro gracia al Che Guevara como gran revolucionario, tanto que Fidel Castro vivía regañándolo, se lo llevó a su revolución con el movimiento 26 de julio como médico, no tanto como combatiente, aunque después por la afinidad combatió y estuvo ahí, pero no fue tan importante como un sector de la historia dice. Claro que cualquier persona puede pensar del Che Guevara lo que quiera. ¿Qué piensa usted del Che, don Oscar, y de la portada del equipo? César, lo primero, yo no soy ni ruso ni soy gringo. Con eso le quiero hablar políticamente de una comparación. Ahora, me parece que todas las comparaciones son bienvenidas, pero esta no. Y esta no por lo siguiente. A raíz de todo lo que se ha escrito, como usted dice, del Che Guevara, se le conoce como un guerrillero y como un revolucionario. Puede que no haya sido el mejor, pero así se le conoce, César. En cambio a Messi se le conoce como un capitalista, muy buen jugador del mundo y millonario. O sea, es una comparación que me parece es una falta de respeto a Messi y una falta de respeto al Che Guevara. No, yo creo que no cabe la comparación, no cabe por ningún lado. Si quisieron decir que Messi era revolucionario, debieron utilizar otro símbolo. Yo sé que el Che es un símbolo para muchas personas, para muchas generaciones. Su imagen está en la Plaza de la Revolución de La Habana, pero a mí me parece que no es el personaje que algún sector de la historia quiere mostrarnos. A ver usted cómo observa esta noticia, César. Yo tengo mi propia opinión. Ajax puso fin a la vinculación contractual con Nouri, aquel jugador víctima en julio de 2017 de lesiones en el cerebro, jugador que la semana pasada se despertó del coma. El equipo holandés había pagado el salario con normalidad pese al grave estado de salud del futbolista. Pues yo considero que si el jugador tiene seguridad social, la determinación del club es correcta. O sea, el club le pagó mientras estaba en coma todo su salario, todo lo que ganaba, pero ya cuando se recupera, ya él tiene que ser visto y atendido por la seguridad social. Me parece que eso es lo correcto, César. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El club hizo lo correcto mientras estuvo en coma, pero después es un tema que la seguridad social del país tiene que atender. Barcelona habla de entrar en ley de quiebra, en un momento donde hay una guerra interna que todos los medios de España destacan, comentan y analizan, una guerra entre la junta directiva y el grupo de jugadores, que a raíz de lo que ha pasado con el coronavirus, fortaleció a mi juicio, Óscar, fundamentalmente el grupo de jugadores, que estaba dividido, porque había algunos que hacían parte un poco de las prácticas y de las maneras como venía procediendo la junta directiva, y otro que no, y ahora los ha fortalecido. En cambio, cada vez veo más embolatado a Bartomeu, tratando de explicar la manera como el Barcelona atendió el asunto. Lo grave es que si un equipo como el Barcelona, que tiene todo el dinero del mundo, piensa en ley de quiebra, así la hayan desmentido algunos directivos en el día de ayer, yo creo que es porque la cosa en el fútbol, Oscar, cada vez se pone más grave. Eso es cierto. Por tener 87 años y haber pagado el 80% de su pena, quedó libre el brasileño José María Marín, condenado en el marco de la FIFA Gay. Ese directivo había sido condenado a 4 años de cárcel, hizo parte de todo el grupo de la Confederación Suramericana de Fútbol que recibió coimas por contratos, por derechos de televisión y demás. Steven Alzate, el jugador que fue convocado por Queiroz para los últimos juegos ante Perú y Ecuador, que tiene doble nacionalidad, nació en Inglaterra, pero tiene nacionalidad colombiana, que juega en el Brighton, no va a ser operado de la ingle. Habían dicho que lo iban a operar aprovechando un poco la situación de la para del fútbol, pero la operación fue aplazada porque los riesgos de infección en un hospital hoy son demasiado grandes. Recordemos que tiene 21 años,
que ha jugado 19 partidos con el Brighton, 12 de ellos en condición de titular. La Liga de Alemania quedó suspendida oficialmente hasta el 30 de abril, pero Rummenigge, que es el presidente del Bayern, dice que la temporada hay que terminarla en septiembre y agrega, tenemos que jugar esta temporada hasta el final a toda costa, por razones de justicia deportiva, pero también para reducir los daños causados hasta ahora por el COVID-19. Galatasaray hablará con los jugadores que más dinero ganan para buscar una reducción en su salario por la crisis del coronavirus. En el plantel Falcao es el que tiene mayor salario, se gana cerca de 7 millones de euros, seguido de Sofian Fegouli con 3.8 y de Fernando Muslera, el arquero uruguayo con 3.5. En Turquía, Oscar, es donde el fútbol se demoró más en ser suspendido, donde las medidas se han tomado más olímpicamente y ahora hay una ascendencia en los casos de coronavirus realmente lamentable, preocupante y con muchas muertes. Está en la cuerda floja la continuidad de Cristiano Ronaldo en la Juventus por todo lo que gana como jugador. Hoy el periódico El Mensajero dice, la directiva del club tiene 3 opciones para resolver el problema del alto salario del portugués. La primera, venderlo al exterior por 70 millones de euros, que sería pues una cifra que a lo mejor se puede pagar. La segunda, dejarlo en el equipo pero sin renovarle el contrato que expirará en junio del 2022. Y la tercera, que el jugador acepte reducir sus ingresos durante el tiempo, lo que le resta para finalizar su contrato. Seguramente que va a aceptar la reducción del contrato, pero la venta de Cristiano Ronaldo puede ser totalmente cierta. Leí por ahí, antes de la pausa, un trino de María Fernanda Cabal, donde dice que Cristiano se compró un carro de 10 millones de dólares. No sé de dónde lo sacó, porque eso es absolutamente falso. Hay que tener cuidado con las noticias falsas en esta época de crisis. Y antes de la pausa, el Tottenham, donde juega Davinson Sánchez, anunció la reducción del 20% de los sueldos a sus 550 empleados. El anuncio lo hizo el dueño Daniel Levy. Ya seguimos en el pulso. Con el pronóstico que anunció la alcaldesa Claudia López ayer en CMI hablando con Yamid Amat, que podría el confinamiento demorarse 3 meses más en Bogotá, la situación del fútbol se vuelve cada vez más alarmante. El tema de si pueden terminar los campeonatos o pueden seguir las ligas está de la siguiente manera. Todo parece indicar, Oscar, que va a ser Sudamérica el primero en reanudar porque la gravedad del contagio en esta parte del mundo es mucho menor que la gravedad en Europa, por lo menos hasta ahora. Se están tomando medidas, la gente es rigurosa y eso puede ayudar a que el tema no se intensifique como sucedió en el viejo continente. Los directivos de la Liga Premier se van a reunir el viernes para definir el futuro de la temporada y se mueven en 3 opciones: jugar a puerta cerrada, esperar a que el virus esté bajo control o cancelar la temporada. La Liga Española de Fútbol ya está en una fecha límite para reanudar los torneos si lo permite el virus, 27 de junio, si no se cancelan. Y mañana la UEFA se reúne para mirar qué va a hacer con la Liga de Campeones, con la Europa League, que son los 2 torneos que están en curso. Se plantean 3 posibilidades: finales de mayo, junio o julio. Dicen que si en julio el tema no se ha resuelto, los torneos se tienen que cancelar. El gran problema es que la UEFA necesita terminar la Champions porque sólo así podrían ingresar 3.000 millones de euros por el tema audiovisual de televisión, que de lo contrario no ingresarían. Si no termina la Liga de Campeones y la Europa League, la UEFA estaría perdiendo 2.500 millones de euros en el año 2020. Yo no sé cómo se maneja políticamente el fútbol en Europa con relación a los gobiernos, pero aquí en Colombia, si la alcaldesa de Bogotá decreta que nadie puede salir de sus casas, pues el fútbol tampoco podrá salir de sus casas. O sea, Millonarios, Santa Fe, La Equidad no podrán salir de sus casas. Eso está clarísimo, porque en Colombia se respeta las decisiones del gobierno. Ojalá se terminara el coronavirus y pudiéramos jugar mañana mismo,
regresar a la liga mañana mismo, pero no va a ser así. Yo veo difícil, César, que antes, estamos terminando marzo, antes de abril, antes de mayo y antes de junio, podamos tener una luz para que regrese el fútbol en Colombia. Sí, todo está supeditado a una cosa que es totalmente incierta y que no sabemos cuándo se va a controlar. Y lo más grave de todo es que ese temblor pasa por centenares de empresarios, por miles de empresarios, los de los restaurantes, la hotelería, las aerolíneas, los médicos independientes, los odontólogos, los vendedores ambulantes, el campesino, bueno, en fin, al campesino se le está dificultando vender lo que produce porque no hay quien le recoja el producto de su tierra y es un tema también preocupante, por eso los alimentos han alcanzado cifras exorbitantes por esta época. Yo lo que creo, Oscar, es que la primera posibilidad para que vuelva el fútbol es con partidos a puerta cerrada, porque esto es todo un proceso. Como dijo el presidente Duque, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus y estando el virus como amenaza, congregar multitudes va a ser altamente peligroso por los próximos meses. Para que quede bien claro por qué James Rodríguez se tiene que ir del Real Madrid, voy a leer esto. El titular de AS en el día de hoy en la prensa española, James en la rampa de salida, y agrega, no cuenta para Zidane y acaba su contrato en el 2021. El club está obligado a venderlo, o de lo contrario se iría gratis. La importancia deportiva del cafetero ha trazado una línea descendiente, va en picada. Fue inesperado su fichaje veraniego, de regreso al Real Madrid. Se dijo que era un jugador nuevo, pero pasó a ser carne de grada, o sea, suplente. Carne de grada quiere decir suplente. Es el 21 de la plantilla en tener minutos jugados, solo 650. Me parece demasiado claro esto, César. Sí, Transfer Market está valorando hoy a James en 40 millones, 5 menos que lo que valía cuando estaba en el Bayern Múnich. El problema es que algunos medios españoles dicen que Zinedine Zidane le habría informado a la directiva del Real Madrid que no contará con James. Eso está resuelto, Oscar. James se tiene que ir del Real Madrid, lo van a vender, lo pueden prestar también si logran eventualmente hacer una prórroga de contrato, pero creo que el destino de James está totalmente resuelto. El Wolverhampton apareció como otro equipo en Inglaterra que lo quiere, aunque no hay ninguna oferta oficial de equipos ingleses por James ante el Real Madrid. Hombre, me escribe un amigo que es de izquierda, que fue revolucionario, con el que estudié en la Universidad Nacional, se llama Carlos García, y me pega una insultada por lo que yo dije del Che Guevara impresionante, Carlitos. No hay necesidad de que me insulte, yo solamente le estaba diciendo que en el 56, con el movimiento 26 de julio, que era el de Fidel, Fidel lo conoce en México y lo lleva, lo embarca en el barco Granma, que fue el barco que llega a pelear contra Batista, el dictador, como médico, ni siquiera como revolucionario. Lo que pasa es que tienen empatía, este era un hombre fino, era un hombre de la sociedad argentina, médico, jugó al rugby, en Palermo solo jugaban los de la clase alta, jugó al golf, también jugaban los de la clase alta, y le cayó bien, y después lo metió en la revolución, y después el Che Guevara pues hizo cosas, pero no fue tan trascendental como una parte de la historia dice. Yo le creo más a la otra parte, pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero que no me pegue la vaciada que me pegó don Oscar Rentería, por favor. No, usted se la merece porque además yo he visto fotografías suyas como estudiante en Manizales y tenía el cabello largo muy parecido al del Che Guevara. Rebajaron sueldos. Jorge Sampaoli y jugadores en el Mineiro, 25%. El Tolo Gallego como director técnico de la selección de Panamá y Juan Sebastián Verón contó que ya avanzó con la reducción de los sueldos en Estudiantes de La Plata. En esta época es una época como no hay fútbol, donde repetimos goles, repetimos partidos, hacemos el top 10 de los mejores jugadores del mundo, de los mejores goles, en fin. Pues Fran Fútbol publicó los 5 grandes fracasos de los jugadores brasileños en la Liga de Francia. Primero, Roberto de Asís Ronaldinho ayudó que su hermano llegara al Montpellier en el 2001 y nunca pudo jugar en el equipo francés. El segundo, Wagner Love,
no duró en el Mónaco. Le tocó disputar el puesto con Mbappé. Tercero, Ganso. Llegó al Amiens en el 2019 procedente del Sevilla y nunca se destacó. Cuarto, Luis Fabiano. Jugó 12 partidos y no marcó ningún gol en su paso por el Rennes en el 2002. Y quinto, Denilson, el campeón del mundo del 2002 con Brasil, nunca pudo encontrar su forma en el Burdeos en el año 2005. Y me escribe Duván Marín y me da el dato de los goles de Giroud en los campeonatos del mundo. Efectivamente fue un gol contra Suiza en 12 partidos en 2 mundiales. Unas personas han preguntado por Diego Costa si nos gusta como jugador. Pues yo quiero decirles que por lo menos ahora hay interés del Nápoles por él, y ya apareció también la Roma que quiere sus servicios. Entre otras cosas, Diego Costa es buen jugador, pero se ha venido a menos en los últimos partidos. Ahora la Roma quiere tenerlo en su línea, en sus filas, por lo menos 3 veces. Por tercera vez está interesado en sus servicios. Kylian Mbappé presentó una denuncia por el uso de su nombre en una red de estafa con criptomonedas. Eso es terriblemente grave. Y Tite dijo que Neymar es esencial, pero no insustituible. Dijo, en cada partido me hago la misma pregunta, ¿cómo sacar el máximo provecho, construir y equilibrar al equipo que rodea a Neymar? La posición donde alcanza su mejor desempeño es la que tuvo en el Barcelona, arrancando por el lado izquierdo y terminando la jugada por el centro. 2 noticias de Inglaterra. El Newcastle licenció a todo su personal menos a los jugadores de fútbol y al técnico. Y el capitán del Aston Villa, el señor Jack Grealish, golpeó con su carro a un vehículo último modelo, a varios otros coches y se marchó del lugar a pie y con pantuflas. Lo grave de esto es que se saltó la cuarentena. Y lo más grave es que el programa se acabó. Les recomendamos y les recordamos, quédese en casa, lávese las manos, porque este tema cada vez se agrava más. A todos, mil gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más sintonizado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.